14:16 en la República Argentina. Claro, uno piensa en cuánto entiende, a mí siempre me parece eso, ¿no? Cuánto entiende la gente de cada cosa. Pasan los programas, pasan los ministros, dicen cosas, tiran cifras, es muy difícil. Kicillof, alguno recién me hacía una reflexión, me decía, un ministro de Economía o un ex ministro de Economía, pero cuando era ministro también lo hacía, que se pone en una plaza o en un lugar a explicar. ¿Se puede explicar la economía? ¿Alguna vez acunaste esto de si no entender economista, el economista te está cagando? Es un poco, ¿sostenés eso? ¿Se puede hablar de economía con gente que por ahí no tiene tantos conocimientos, o con gente que vos le decís 16.400 millones de dólares? ¿Qué son 16.400 millones de dólares? Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, gracias por recibirme. Acá de vuelta en Córdoba decía que fue como si hubiera estado ayer, le decía acá a Gaby Esteves, porque fue tan fuerte lo que pasó en la última visita, y me acuerdo que estábamos ahí en un escenario, y siempre cuando hacemos este tipo de cosas es una sorpresa, porque uno espera que algún interesado va a ver, ¿no? Porque justamente voy a hablar de economía, un poco, que voy a dar un recital, canto muy mal, y bueno, y viene la gente con mucho interés. La verdad que esto yo se lo atribuyo a que fui mucho tiempo docente y tuve siempre esta obsesión, ¿no? La verdad que la economía es una cuestión científica, es una cuestión técnica, tiene muchos elementos complejos, pero las grandes teorías económicas no son física cuántica. De hecho, aprovecho, yo tengo un amigo, se llama Juan Pablo Paz, que es físico y acaba de sacar un librito sobre física cuántica, y se entiende también. Es una cuestión de un esfuerzo de explicar los grandes trazos. Después, viste, es matemático, la derivada quinta, pero no es lo que necesita entender la gente. Y quiero ser más claro con esto. Los grandes engaños del neoliberalismo en realidad están basados en frases muy sencillas, muy sintéticas, no complicadas. Cuando te dicen, hay inflación porque se emite mucho, no hay ningún economista en todo el planeta que piense eso. Pero vos le preguntás a un tachero en Buenos Aires, a una jubilada en Córdoba, a un laburante, y te dice, es así. O sea, son grandes mitos, grandes eslogans que usan, muy sencillos, mientras dicen, no, pero la economía es complicadísima. O sea, que manejan el doble nivel. Un montón de burradas hechas para consumo popular, mentiras que favorecen siempre la política neoliberal. ¿Por qué le va mal a la economía? El Estado es muy grande, gasta mucho. ¿Por qué Argentina no avanza? Y porque no está integrada al mundo. ¿Qué querrá decir eso? Sin embargo, son frases muy sencillas. Yo creo que la derecha sí tiene un programa en economía de llegada a los sectores menos entendidos. ¿Cómo? Los que trabajamos desde la economía para favorecer a la grande mayoría no vamos a poder transmitirle lo que pensamos. Sobre todo que una parte del asunto es simplemente mostrar las mentiras que forman y conforman una especie de sentido común económico muy moldeado por el pensamiento neoliberal. Dicho más sencillamente, ¿se puede? Claro, es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que para nosotros a veces es más complicado, porque estas grandes falacias, estos grandes eslogans, incluso con los que corrieron a nuestro gobierno a través de los medios de comunicación, donde decían, bueno, gastan mucho, esto es una fantasía, le dan a la maquinita, la verdad, los planes sociales de inclusión hacen que la gente no quiera trabajar. Bueno, grandes mentiras que no están probadas, pero además son falsas. Y después, cuando vienen a hacer lo suyo, dicen, no, acá esto no lo puede entender nadie, es muy complejo y muy sofisticado. Sinceramente, algo de las dos cosas está mal. Y yo creo que ahí hay un espacio de trabajo donde los que somos economistas del campo popular tenemos que hacer un esfuerzo. Después, hasta dónde llegamos, claro, y decía, un poco más cuesta arriba que ellos, porque a veces uno está al mismo tiempo discutiendo con los grandes especialistas mundiales que teóricamente saben un montón. Te viene tipo el Fondo Monetario, los columnistas de los programas entre comillas serios, que dicen esos grandes engaños a pichanga como si fuera la grande verdad de la humanidad, y son mentiras para la economía. Entonces ahí tenemos que encontrar. Yo creo que sí, que hace falta y que nos tenemos que esforzar más, y resultado es que va a ser eso, no de laboratorio, yo encerrándome en mi oficina pensando, no, eso es el resultado de estar en la calle, estar en la fábrica, estar en las escuelas, estar en las universidades, estar en los talleres, estar en los negocios, y empezar a intercambiar qué piensa, hasta dónde y por qué cree eso,
y creo que no nos ha ido tan mal, no nos ha ido tan mal. No, evidentemente que hay una tarea de militancia docente que se hace y que se hace desde el campo popular y que te tiene a vos como un protagonista dentro de la economía y a otros dentro de otras cosas. Pero cuando mirás el mundo y alguna vez te preguntás el origen de esto, de por qué hacemos política. Hacemos política para construir una sociedad más justa. Hacemos política y ves que la derecha gana en Francia y ves que Europa tiene problemas serios y vemos el mundo en este contexto. ¿Crees que todos esos esfuerzos, cuando uno se los traslada a la gente, cuando vemos que la gente vota en contra de sus intereses, es solo marketing, es solo medios de comunicación? ¿Qué es? ¿Qué reflexión tenés sobre eso? Bueno, sin ser ni psicólogo, ni sociólogo, ni adivino, digamos, puedo decir algunos puntos porque me parece que es un tema central para reflexionar. Doy algunos elementos que me parece que son útiles o a mí me han servido. He recorrido mucho América Latina. Bueno, cuando era ministro, cuando era funcionario, en funciones siempre es difícil, incluso hace un rato para charlar. Ahora cuando terminó me tocó ir a Ecuador, me tocó ir a Brasil, me tocó recorrer. Ir a Bolivia, charlando con alguna gente que yo respeto muchísimo, como es el caso de Álvaro García Linera, vicepresidente, bueno, con la gente de Correa, que es uno de los cuadros más lúcidos de Latinoamérica. Sí, bueno, ahí tenemos al que es el canciller Guillaume Long, se llama, de Ecuador, digamos, gente que lo ha pensado mucho. Con Dilma lo he hablado. No me estoy haciendo el canchero, digo simplemente referencia porque aprendí mucho y no sé si voy a poder transmitir, pero también llego a algunas conclusiones. Primera conclusión: si me trasladás el 1% de eso me soy feliz, porque te da claro que sí. es la gran duda que tiene la gente. O sea, no es vale la pena el esfuerzo, es cuando miro el mundo, mirá, lo veo peor. Yo te digo algo, a nosotros nos tocó, a mí, participar de una gestión en un momento donde se daban ciertas circunstancias mundiales, regionales, muy peculiares y relativamente novedosas, ¿no? Tocó una época donde los gobiernos de la región tenían un signo, nosotros lo llamaríamos nacional y popular, algunos lo llaman progresista, algunos lo llaman de izquierda, algunos en cada país tienen su peculiaridad, su particularidad. Pero bueno, que teníamos ideas muy fuertes con respecto al desarrollo de nuestros países, a la inclusión social en nuestros países y a la integración regional. Eso había dejado de pasar durante muchas décadas, digamos. Se dio una circunstancia peculiar, con líderes además, realmente producto en cada lugar de hechos históricos distintos, pero con mucha afinidad. Ante esa situación, bueno, en todos los países se dio un proceso de fuerte crecimiento, de mejora de las condiciones sociales, además de un cambio en la política, en los derechos, de la revalorización de la política, que bueno, que yo creo que duró mucho tiempo. Inesperadamente duró mucho tiempo. Inesperado que pasó, inesperado que duró aproximadamente 12 años, en algunos países 14 años. Y bueno, pero parecía que Latinoamérica era donde se estaba produciendo esa política. Sí, de hecho nosotros tenemos en Europa, en algunos países como Grecia, España, cuando les cayó la crisis, que vinieron a retomar algunos elementos de la política y de las cosas que pasaron en Latinoamérica. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Se creció, se reindustrializó, todo obviamente insuficiente, porque siempre hay que poner más y porque falta mucho, y etcétera, pero pasó de manera consistente 12 años. Yo creo que se genera una especie de plataforma, una especie de piso, donde todo el mundo, ellos, nosotros, los laburantes, los jubilados, la clase media, los empresarios, pyme, pensaban que ese piso era sólido, firme, que estaba ahí. Por eso después, cuando gana la derecha, digamos, o cuando gana, en algunos lados lo llaman la derecha, yo diría el neoliberalismo, cuando gana el neoliberalismo, para mí gana montándose sobre ese piso y sobre esa especie de certeza. De hecho acá Macri lo hizo de manera aviesa, ¿no? Porque Macri decía: no vas a perder ningún derecho. El otro día vi el spot ese. No vas a perder nada de lo que tenés. Todo lo que anda bien va a seguir, todo lo que anda bien va a seguir, y todo lo que está mal va a mejorar. Entonces, ¿qué quería decir? Quería decir que la verdad que había una plataforma sobre la que estábamos que ya era inamovible. No estaba en juego todo. Me parece que la elección hubiera sido distinta si buena parte de nuestra sociedad hubiera caído en la cuenta de que si nos gobernaba de nuevo el neoliberalismo, perdíamos muchas cosas. Sí, ahí hay una diferencia en el kirchnerismo. Vos decís que hay una estafa electoral y haces pie en eso y decís... Lo dije acá en Córdoba, lo dijiste, ¿no? Acá, lo dijiste, bueno. Sí, yo estaba en lo tuyo, así que me acuerdo perfectamente. Pero lo digo porque hay otra parte
como enojada con la gente que votó a Macri, con la gran parte, y que le está haciendo cargo de todo eso, y es un votante a lo mejor que hoy está reconociendo que bueno, que mira, falta. Yo ¿Cómo conviven esos discursos? Que también en parte, y mira, hasta hay una cuestión generacional, hay laburantes de hoy que hace tiempo están en el mercado de trabajo y casi toda su vida laboral la han pasado en los 12 años y medio de nuestro gobierno. ¿Y cuál era la sensación? Desde el punto de vista personal, del jubilado. Quiero estar mucho mejor de lo que estoy, pero lo que tengo no está en juego, no lo voy a perder. Ahora solo queda avanzar, incluso ir a pedirle al gobierno. Una parte del movimiento obrero que nos pedía saquen el impuesto a la ganancia era, bueno, gano tanto, una parte se la doy al Estado, no quiero dársela, puedo estar mejor. Lo que no pensaban era que lo que estaba en juego era perder el laburo, perder el salario, perder los derechos, perder los convenios, perder las paritarias. Eso parecía que no estaba en juego. Me parece que sobre eso se montó una campaña electoral que de manera lúcida, inteligente, lucró de eso, mintiendo, porque yo sabía lo que iban a hacer. Pero les decía, bueno, lo que tenés está ahí. Ahora yo te voy a mejorar. Y algunos sectores nos reclamaban a nosotros mucho, y ojo que yo tampoco me estoy peleando con esos sectores, tenían derecho. Tenían derecho a reclamarnos. A nosotros nos faltó. Y falta siempre, digamos, Argentina no era Suiza, no era Alemania. Y a los gobiernos populares de Latinoamérica, siendo un todo popular, digamos, vos recién dijiste, yo fui a Ecuador, yo hablé con Dilma, cuando eras ministro, cuando veías y postministro, a los sectores populares, y ahí englobo a todos, ¿cuál fue el mayor error que se cometió en Latinoamérica para que haya pasado, no solo lo de Argentina, la vuelta del neoliberalismo? ¿Qué crees que pasó? Porque mira, fue casi coincidente, ¿no? Se tomaron decisiones muy valientes, muy jugadas, que los llevaron a enfrentamientos con algunos sectores, que eran los que habían gobernado todos los países, y ese enfrentamiento se llevó de maneras muy distintas, a veces, como es el caso de Argentina, llegó a ser muy potente y con muchos sectores a la vez, que para mí tiene que ver con otra condición también, ahora voy a eso. Todos estamos hablando de que nos faltó comunicación, perdimos la batalla cultural, es lo que se dice. Yo no estoy de acuerdo, la batalla cultural, no estoy de acuerdo con que la hayamos perdido. Al menos la dimos, antes no la dábamos. Y hay sectores, mira, hoy se ve. Ayer me ponían otra denuncia judicial a Cristina, Máximo, a nuestros dirigentes, todo el tiempo, diciendo las peores barbaridades. Hay un sector que son de diferentes capas sociales, de diferentes realidades, de diferentes geografías, que no se cree eso. O sea que el hecho de que los diarios mienten, la tele miente, o miente para defender determinados intereses, ya sean partidarios, ya sean ideológicos, o ya sean económicos, propios del grupo económico, eso me parece que logramos insertarlo. No la ganamos. No la ganamos porque no es que todo el mundo está en esa situación. Pero claro, también nos hemos propuesto batallas, y también cito a García Linera. García Linera me decía, creo que lo dijo públicamente, decía, a nosotros nos reclaman que no pudimos terminar en Bolivia con el consumismo, porque la gente le empezó a ir bien, tenía un celular, antes no comía, pero ahora le fue bien bastante tiempo, su hijo no sé qué estudia en la universidad gratuita, tiene salud, tenía un celular, quiere otro mejor, y tal vez no se puede, o no pudimos. ¿Tiene derecho a querer otro mejor? Claro que sí. ¿Nosotros se lo deberíamos poder dar? Claro que sí, ese es nuestro objetivo. Nosotros apostamos al consumo, porque el consumo es la satisfacción de necesidades. Entonces volcamos a mucha parte de nuestra sociedad al consumo, y después hay una parte, sobre todo en las llamadas clases medias, que también es una categoría medio fantasmagórica, pero ¿quieren más? ¿Tienen derecho? Sí. ¿Se lo pudimos dar? No del todo. Entonces estábamos en ese dilema donde se había avanzado un escalón, no estábamos en el descanso de la escalera, y ahí algunos querían subir 100 escalones, y nosotros ¿qué decíamos? Pará, quedó gente abajo. Entonces vas a tener que postergar tu necesidad, y tal vez no tuvimos un programa para esos sectores sociales que nos pedían con cacerolazo, quiero todos los dólares que quiera, viajar a Miami 3 veces por semana, y no lo estoy ridiculizando. ¿Tiene derecho? Sí, ojalá se pudiera, ¿qué problema tengo? Ahora, capaz nosotros evaluamos que no era la prioridad número uno, y ellos pensaban que sí, y hubo una discusión. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué querés? ¿Viajar a Miami? 6 viajes, tomá la cuponera. ¿Qué querés vos? ¿Comprar dólares? Tomá, te voy a dejar comprar dólares. Ahora, ¿en qué situación están? No pueden pagar los servicios. Eso es lo que les devuelve el neoliberalismo. Pero en la campaña... No, a vos no te gusta nada, pueden cobrar 5 palos verdes. Claro, lo podían sacar cuando quieran.
Pero fíjate, antes nos reclamaban a nosotros los dólares, hoy a Macri le están reclamando los pesos para pagarle el mortgage. Yo creo que hay una diferencia entre pedir por el empleo o que dado que tenés uno de los salarios más altos no querés que te cobren impuestos a las ganancias, y otra que te deje no trabajar los feriados. Son diferencias, pero me parece, y ahí voy, que además nos tocó experimentar una crisis mundial muy fuerte, aguda, que empieza en 2008, que va teniendo manifestaciones. 2014 le cae a la región, como a través de la caída de la soja, del petróleo, de los metales preciosos, todo eso que eran fuentes de ingreso importantes para nuestro gobierno, para nuestras sociedades, se pincha. Y entonces estamos ante una crisis. ¿Y nosotros qué decidimos? Pasó en todos los países. Estuve hace poco con Correa acá, que estuvo recibiendo una distinción. ¿Qué hicimos? En todos los países tomamos las medidas que había que tomar para que esa crisis no se descargue sobre los sectores populares. Pero en intimidad, ¿qué te dice Correa? ¿Le pifiamos? O sea, ¿qué te dice? Habla con vos, o sea, porque una cosa es lo que nosotros sabemos de vos en los medios. ¿Qué es lo que pero yo contame digo? lo que no se cuenta en los medios. Pero estamos en un medio. Y sí, no tengo que hacer la nota. Si no digo algo que no se diga en los medios, pero la misma. ¿qué es lo que nosotros pensamos? Sí. Y voy a hablar en primera persona porque lo digo yo. Cuando viene la crisis, con el papel que yo tenía, digo, se viene bravo y empiezo a generar propuestas de medidas, porque obviamente no tomaba yo la decisión, pero sí tenía la posibilidad de proponer diferentes medidas en el marco de una directiva general y de un consenso, que teníamos que sostener los salarios, sostener las jubilaciones. ¿Qué cuida uno ahí? Que el barco se dañe lo menos posible frente a esa crisis. Y sobre todo que los que están no en primera clase, sino los que viajan en la bodega de abajo, no le entre el agua, porque después capaz ¿qué estás haciendo? Tomando medidas un poco más fuertes, de más participación del Estado, y ahí tal vez nos faltó explicar bien, que obvio, yo puedo decir cuáles son los atenuantes, porque no lo logramos, porque cuando nosotros teníamos que tomar una medida, por ejemplo, ahora 12, precios cuidados, su beneficio, procrear, progresar, todas esas medidas, todos muy contentos, pero no entendían, tal vez los sectores a los que beneficiábamos, que tomábamos esa medida, pero había que cuidar las divisas, había que, en todo caso, regular más la actividad bancaria, había que regular. Y como los bancos, los supermercados manejan los diarios, decían, esto es un desastre, se viene el chavismo, va a explotar todo. Y bueno, y ahí quedamos en una confusión donde tal vez tomábamos una medida para beneficiarte y lo que te entraba por los ojos era, todo esto es un desastre y se va a ir a la banquina. Claro. Y no se fue a la banquina. Tantas veces trataron de voltearla a Cristina y no lo lograron. Sin embargo, quedó la idea de este gobierno está haciendo cualquier cosa, está sosteniendo, y es cierto, pero me parece que yo tengo atenuantes, porque lo que puedo decir es, claro, con la campaña que nos hacían, con lo que decía Estados Unidos, con los buitres, ¿cómo lo vamos a poder explicar en ese contexto? Pero igual yo lo tomo como una autocrítica, porque tal vez había que haber encontrado otros instrumentos de comunicación que hoy tal vez fuera del gobierno se nos dan con más facilidad. Yo no digo que siendo ministro tenía que recorrer la plaza del país, porque no se puede hacer las dos cosas, pero teníamos que tener una militancia, que también la militancia, me permito decir, para hablar de autocrítica, como el gobierno daba, entregaba y cumplía y avanzaba a veces más de lo que se esperaba. La estatización de YPF, la recuperación de YPF, no la pidió nadie en la calle, y Cristina la dio, la consiguió. Entonces me parece que en eso también hubo una especie de cuestión que yo me animo a decir que entre la primera vuelta y la segunda quedó muy claro, que fue ese fenómeno de los empoderados, que salieron a la calle diciendo, todo esto se puede perder. Claro. Entonces, ahí hubo algo que tuvo que ver con muchos factores, pero que a mí me gusta decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Por qué? Porque si uno no se hace cargo, después él tiene la culpa. El que comunicaba, tiene la culpa tal. O sea que yo digo, nos faltó militancia ahí. Giselle es mi nombre. ¿Cómo andás, Axel? Tengo un par de preguntas trayendo a colación todo lo que vos venías diciendo en tu rol de ministro, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con esto de que vos decías nos faltó. Por ahí el tema, lo que yo te quiero preguntar, porque uno ve, ¿no? Y yo también soy colega tuyo, también soy economista. Mira. Entonces, por ahí veo, o uno dice, ¿por qué no toman determinadas acciones que a lo mejor sería tan fácil si la tomaras, o por ahí podrían encontrar soluciones que hoy no las estamos teniendo, y más con la falta de dólares que no entraban porque estábamos en un supuesto default y demás, y que se venía achacando, ¿no? Entonces, la primera pregunta es,
ideologización del tema de la deuda, ¿no? Sí. Del tema de los fondos buitres, etcétera, etcétera. ¿No les restó a ustedes, no nos restó, digamos, herramientas en términos de políticas económicas para poder encontrar salidas o soluciones que hubieran ayudado a motorizar la economía frente a toda esta crisis externa que había? ¿Sos economista? Sí. Bueno, mira, ahí habría que ver la tangente de la curva. No, digo esa cosa. ¿Viste? Empezás a hablar entre ellos. Bueno, muchas gracias, Gisela, por la pregunta. Nos vamos en este momento. No, la cuestión de los fondos buitres. Mira, hoy mirándola en perspectiva, yo lo que diría es que no fue inocente que apareciera esa cuestión en ese momento. No hay que ser conspirativo, pero tampoco hay que ser un gil. Y la verdad que aparecieron escándalos en todos los países, denuncias en todos los países. Yo tiendo a mirar al norte cuando pasan esas cosas. Justo esto era en tribunales de Estados Unidos, con un Estados Unidos. Vos imagínate que un juez de acá de la ciudad de Buenos Aires condena a Estados Unidos a pagar 70.000 millones de dólares. Toca el timbre Bush, o toca el timbre ahora Trump, y le dice al presidente o a la presidenta en ese momento: che, hay un juez que me está queriendo llevar al default. No, bueno, acá la justicia es independiente. Yo diría que algo para hacer tenía el gobierno de Estados Unidos si hubiera querido ayudar. No quiero decir fue culpa de Obama, que después terminó socio de Macri en una elección que pierden juntos. No quiero decir eso, pero quiero decir ahí hay algo raro, una manito rara para que lo de los buitres, y que fue la misma manito que me parece que no ayudó nada para que le encontráramos una solución. Eso tenía soluciones, pero ¿qué problema había? A partir de que termina la famosa cláusula Rufo, antes no se podía hacer nada porque sí, era un desastre judicial, que esto fue a principios de 2015, ya año electoral. Ahí tendría que haber pasado, de hecho yo lo intenté, sentarnos con estos señores y decirle: miren muchachos, nosotros no podemos pagar esa millonada, es una locura. Además ustedes no se la merecen, ni corresponde, y es ilegal. Juntémonos, veamos qué podemos pagar, cómo, sin que esto nos genere otros buitres más adelante. Todo razonable, yo se lo planteé, y lo que me decían los muchachos era algo así como: ustedes no quieren pagar, pero atrás viene otro que sí me va a pagar. Es como que vos estás vendiendo un auto, vendiendo un auto, estás vos con tu mujer o con tu marido y vos le decís: tiene que ser 10.000 pesos, y el otro le guiña el ojo y dice: yo te lo dejo a 5, no vas a arreglar. Entonces yo creo que en el momento en que se podía arreglar, que tenía lógica, que había que hacer una negociación dura pero razonable, los buitres tenían por un lado una cuestión política, no había mucho interés que la cosa buitre se arreglara en la comunidad financiera internacional, con el gobierno de Cristina, con este ministro de Economía, y al mismo tiempo había un par de canales del otro lado que le decían: yo voy a agarpar todo. Entonces, ante esa situación no hubo, yo creo que los que no arreglaron fueron los buitres con nosotros, y que tuvo un papel político muy fuerte en este doble sentido. O sea que sí creo que era bueno solucionarlo es darle una solución. Lo que hizo Macri no fue solucionarlo, Macri la cagó porque le pagó todo, y en una situación jurídicamente que puede traer más lío de los que vino a arreglar. Esto se ve, para decirlo, arreglar buitres no es esto, porque Macri cuando pagó dijo: pago y vienen las inversiones. Silencio de radio. Sí, bueno, pago y va a bajar la tasa a la que me endeudo. Mentira. O sea que no era para eso pagar los fondos buitres. Vamos a escuchar un audio porque quiero hablar de la deuda y de una cosa, después le haces otra pregunta, pero aparte dejamos que los fotógrafos laburen. Me están haciendo un álbum con Kicillof, porque veía todo el mundo sacándole 80 fotos iguales, le sacan una cosa de loco. Alfonso Prat Gay decía en septiembre de 2016 lo siguiente: yo creo que nos tenemos que acostumbrar. En cualquier país del mundo, las licitaciones son cuestiones regulares. Solamente en el país de los Kirchner se le ocurría al gobierno pagar deuda en efectivo. En general la deuda se paga con deuda. Se renuevan los vencimientos porque hay confianza y credibilidad, y entonces se van renovando, si Dios quiere, a tasas más bajas. Y eso es efectivamente lo que estamos haciendo.
Yo te pregunto, cuando vos decís, yo iba y negociaba o yo iba y hablaba, ¿cómo se negocia con la guita de un país? Porque digo, vos has hecho transacciones personales en tu vida. Sí, un poquito distinto. Sí. Un poquito distinto, bueno, esa casa que te compraste en Uruguay, que todo el mundo decía que era una mansión, después, bueno, supimos que la 25 verdad... metros. Una mansión con bóvedas. Con bóvedas, ¿no? Tenía un shopping abajo de la mansión, bueno, no. Pero digo, ¿cómo se negocia con la guita de un país? Te digo algo, hace unos días salió una nota, estoy dando prensa porque me encantó, que salió muchísimo porque yo tengo la alerta con mi apellido en Google, entonces decía que yo tenía una doble vida, era pobre acá pero millonario en Estados Unidos. Tenía un piso, un penthouse, caballo de polo en Estados Unidos, acá pero millonario en Estados Unidos. Tenía un piso, un penthouse, caballo de polo en Estados Unidos. Pero bueno, yo me paso el día acá, a Estados Unidos he ido muy poco. Entonces tengo la mala suerte o digamos la equivocación de querer vivir la vida de pobre, pudiendo vivir una vida de rico, elegir esta vida. Me llamó mi suegra, me dice, che, el temita de los caballos, ¿cómo hacer? No, pero es descontrolado, pero yo, yendo primero a lo de Pradey, que conecta con tu pregunta. Eso que él llama en términos técnicos y en inglés se llama bola de nieve. La deuda funciona así. Si querés que la hago distinta la pregunta, vamos a quedar culo al norte. Keynes, ¿sabes cómo la llamaba? No. La llamaba la tiranía del interés compuesto. Porque ¿qué pasa? Uno debe 100 es lo que debes interés por 10. Cuando vas a pagar no pagás, sino que tomás y ya vas 110, pero además como cada vez vas debiendo más, ya no te piden un interés de 10 o de 11 sobre esos 110, sino de 12, con lo cual después debes 122, y así va creciendo tu deuda externa con algo así como el pecado original de la primera vez que tomaste, que no se sabe ni qué hiciste, como está haciendo ahora el gobierno de Macri, porque ahora efectivamente lo que empezaron a hacer es tomaron una millonada, y ahora están tomando en cada vencimiento, y un día van a venir y me van a decir no te presto, con dos particularidades en el caso de la deuda externa, porque nosotros conocimos históricamente el régimen del colonialismo, que había un rey de otro lado que era rey de acá. Después el llamado régimen del imperialismo, los grandes imperios, Inglaterra, que no ponía gobierno, pero todo el mundo sabe que tenía colonia por un lado y otros países sumamente dependientes. Ahora el mecanismo de la deuda te genera esa dependencia. Yo lo llamaría una dependencia, ¿no? Pero una falta de soberanía, una falta de ¿por qué? Porque después vas a tener el próximo vencimiento, la plata no la tenés que ir a pedirla, y cuando la pedís no te dicen solamente te voy a cobrar más, te dicen y vas a tener que echar gente, vas a tener que pasar la flexibilización laboral. Ahora para hablar de negociaciones te personifico a De la Rúa. No, pero la flexibilización laboral no va a pasar el Parlamento. Y bueno, hagan lo que tengan que hacer. Eso se conoció Ley Banelco. Porque había que pasar una flexibilización laboral, porque si no te prestaban, te mandaban a la banquina, y entonces es mucho más caro que los intereses del interés compuesto. Ahí ya te toman la política económica, no dirigís vos, dirigen los bancos. Como los bancos son muchos, mandan a uno, que es el Fondo Monetario, que es una especie de representante, auditor de los bancos. Y así nos pasó tantas veces. Cuando uno le toca negociar, primero, obviamente, a mí, yo no negocié, digamos, yo tenía un respaldo muy fuerte. Y obviamente que Sí, pero ibas vos. Iba yo, sí. ¿Cómo es esa reunión? ¿Cómo es esa reunión donde vos te sentás frente a ese tipo? Digo, para que se lo contemos a alguien que nunca ha participado en esa esfera. Pues se habla de la deuda, se habla de la negociación. Listo, te tomó un avión, te baja, te subió un auto. Contame el momento. Te sentás frente a esos tipos que te dicen que... Yo era un profesor, investigador universitario. La verdad es que me ha pasado a experimentar situaciones en lo personal muy extrañas. Contar? Si pero te hablo de otra cosa. No, ningún problema. Pero el que tenía enfrente, yo decía, no era yo. Sí. El que tenía enfrente tampoco era él. Claro. O sea que todo... Sí, pero era un arcano. Estaba él y yo. Pero la verdad que también... ¿Vos ibas con tu viceministro o con tu gente asesor? Con mi equipo, con todo mi equipo. ¿Y iban hablando de algo? Es decir, de este Garca, ¿cómo lo enfrentamos? Tú te sentás, ¿qué te dices? Cuestiones muy raras. Primero, porque algunas veces, ya en la experiencia personal supongo que vas a eso. Por favor. Bien.
No, me tocó, por ejemplo, estar en el G20 en vez de Cristina, las veces que Cristina no pudo ir, 2, me tocó ir a, creo que fue en Turquía, y una más, un G20 más, siendo ministro, pero en representación de Cristina. Yo iba como ministro, que hay reuniones cerradas solo de presidentes, por ejemplo, o especie de cóctel donde tenés que hablar. Y son situaciones donde uno se tiene que, de alguna manera, enchufar con la situación y darte cuenta de que vos tampoco sos vos, porque si sos vos te pasan por arriba. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer ahí, y a mí... Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque una persona me dijo, cuando va Kicillof es como si fuera yo. Me dijo Julieta Albistol, concretamente me lo dijo ella un día. Charlando, me dice, cuando va Kicillof, cuando un ministro de Economía, después el ministro de Economía sale en televisión y cuenta lo que negoció, todos temblábamos cuando hablaba el ministro de Economía. Sí. Pero ahí hay una cosa de ese tipo, que la mujer lo manda a lavar los platos y vos lo contás. Que la casita Uruguay, que es profesor universitario, y de repente te ven en un avión en el G20 negociando con estos tipos. ¿Cómo se logra ese momento? No, yo creo que, y bueno, uno se calza un traje de ministro, se toma un mate antes de ir, y bueno, tenés que tener las ideas claras, y esto ya es una negociación, es como... no sé, yo tomo experiencias de otros ámbitos, es como jugar al truco, o mintiendo siempre o diciendo siempre la verdad, o con cara de asustado. La verdad que no va a funcionar, o sea que hay que sentarse ahí y bancar la parada, eso para empezar. Y segundo, tener las convicciones claras, las ideas claras, porque también en esas negociaciones uno parece que el premio se lo lleva si llega a un acuerdo. Entonces parece que siempre que el que está ahí, y yo he visto dos tipos de negociaciones muy malas. El que se quiere llevar un éxito porque negocié, ¿se acuerdan cuando me reuní con los fondos buitres directamente con estos muchachos? Terminó y fui a dar una conferencia de prensa y en las redes decía, no vas a ser héroe, todas esas cosas, que yo decía, no son los nuestros, son los otros, que quieren que arreglemos cualquier cosa, con los buitres le firmemos cualquier cosa. Ese papel que le firmó Macri yo lo tuve tantas veces, incluso llegué negociando duro a mejores negociaciones que Macri. Macri pagó más de lo que ya me habían ofrecido a mí de descuento, o sea que fue entregado. Quiero decir, bueno, hay frases populares para cómo fueron a negociar, pero prefiero no decirlas. Pero la otra cosa que es central, me parece a mí, es que algunos no es que se asusten, sino que les tienen a esos señores, porque son muy ricos, porque son muy exitosos, le tienen como una envidia y un respeto que ya te ponen en una posición de inferioridad. Si vos te sentás, a mí me pasó con el dólar... Pero es muy difícil no deshumanizar ese momento, no pensar en la gente que vos tenés atrás. No, bueno, el que negocia ahí, el dispositivo, y yo lo conozco bien, a vos te reciben con alfombra roja, te dan el café, te tratan como un gran señor. O sea que mi primera cuestión para negociar estas cosas era yo ser local, de mi modo. Porque incluso usan las peores tácticas, ¿no? Te tienen negociando el Club de París. Te tenían en una especie... Te trataban bárbaro cuando llegabas. Me reuní con 19 ministros de todos los países. Le dije no. Así como ustedes dicen, no. Que era como veníamos. Pero estoy dispuesto a esto, esto y esto. Y después te ponen en un sótano. Nos tuvieron 24 horas encerrados en un sótano. Más o menos, no porque era encerrado. Te llevaban propuestas, no sé qué. 24 horas encerrado ¿en dónde? En el sótano de lo que era la sede del Club de París de allá. Estaban los ministros de Economía y nosotros en unos cuartuchos donde teníamos que analizar la propuesta. Yo estaba con mi equipo, hablaba obviamente cuando había que pedir autorizaciones con la presidenta, y bueno, fuimos llevando una negociación. Entonces una de las técnicas es que vos te sientas... Me estás jodiendo, 24 horas... Sí, creo que 24 horas... 22 horas. Ahí encerrado. Yo hablo inglés y francés, digamos. Entonces yo discutía, pero en un momento la cabeza. Entonces te usan todas las técnicas porque la negociación con el Club de París es esa noche. Todas las negociaciones del Club de París habían sido en el marco de un programa del Fondo Monetario Internacional. O sea, los países que arreglan con el Club de París es porque antes se habían entregado al fondo. Entonces, como la política económica ya te la maneja el Fondo Monetario, el Club de París arregla y te da cuotas, porque total ya tienen certeza. Nosotros fue el único país en la historia del Club de París, que viene de la década del 50, que arregló sin el fondo encima. Y cuando están los ministros dice, sería aconsejable que ustedes arreglen un programa con el fondo. No lo vamos a arreglar
porque fundieron la Argentina. Entonces nosotros tenemos grandes motivos, y además yo tenía un documento que sacó el fondo de autocrítica. Perdón, ¿le dijiste eso? Sí, ¿en la cara? 19 ministros de Europa y de Estados Unidos. ¿Vos le dijiste a los 19 ministros? Sí, que nosotros, el Club de París, el Fondo Monetario nos fundió. Y además leí un documento, tenía ahí en un PowerPoint la parte del documento, donde ellos decían que se habían equivocado con Argentina. Es un documento interno del fondo, pero que estuvo publicado, donde ellos decían que se habían equivocado. Ellos decían porque le habían prestado demasiado y habían sostenido demasiado, y cuál era el error, no haber hecho más ajuste, como lo que le dicen a Macri. Pero no importa, se habían equivocado, mi punto era el mismo. Dejamos algunos negros. Entonces nos llevó al país una crisis. Claro. Entonces ustedes me quieren meter con los tipos que nos llevaron a la crisis más grande de la historia, así que eso no va a pasar. Entonces decían, entonces no le podemos dar cuotas, nosotros sacamos cuotas anuales. Fue una discusión dura, pero lo que quiero decir es que lo otro que hacen es dos. Cuando te ven duro, generarte condiciones que para ablandarte, y si no, la otra es hablarte desde arriba. Como yo soy el capo del mundo, te vengo a hablar y te vengo a decir cómo son las cosas. Si nosotros tenemos un ministro de Economía o un negociador que se mea en los pantalones por estar en ese lugar, que lo admira tanto, lo respeta tanto, lo envidia tanto al tipo que está enfrente, que quiere quedar bien, aunque no sea por otra cosa, va a negociar mal. Y yo creo que eso ha sido mucho tiempo el problema de los ministros de Economía, que no es que están pensando en la gente, claro, están pensando a ver si después de ser ministro puede ocupar esa silla, claro, y le van a dar un banco. Entonces quiere quedar bien con un banco, quiero decir, un asiento en el organismo con el que está negociando. Claro, eso es. Entonces te tratan así. Yo la verdad que tengo otros modos, tengo otras ideas. La verdad que hago política hace muchísimo tiempo, y no es que no respete a alguna gente, incluso el tipo que estaba, no pienso que sea un perejil ni un tonto. Lo que pienso es que lo que representa no es él, y yo no quiero ser él, y yo no quiero estar ahí, con lo cual ya se establece una distancia distinta que para mí sirve a la negociación, pero también puede hacer que la negociación no se resuelva, porque había mucho prejuicio. De hecho, algunos negociadores, por ejemplo, hablé con los funcionarios más altos del Fondo Monetario Internacional, con Lagarde, que quiero contar una infidencia de esas que me preguntabas. Cuando termina, Lagarde termino yo de ministro, ya seguía, viene y me saluda, hemos discutido mucho, yo respeto porque siempre tuviste la misma posición. Que es cierto. Me dijo ella, yo creo que la honra esto, no sé si era público o no era público, si me estás escuchando, lo lamento. Axel, te hago una pregunta, y con respecto a eso que venías contando, y de la política exitosísima de desendeudamiento que se tuvo durante la gestión, ¿no? Una pregunta que me suena mucho en la cabeza y que siempre me la cuestiono es si este desendeudamiento que hemos llegado a niveles mínimos, ¿no? Tanto en deuda, que habíamos cambiado la deuda por deuda intraestado, y la deuda externa era muy baja. En pesos intraestado, y la deuda era muy bajita, creo que algo así del 11%, una cuestión así, la deuda externa. Sí, la deuda llegó a representar, claro, la externa sí, claro, 11%. Y bueno, en este contexto, haber llegado a ese nivel de desendeudamiento tan mínimo, ¿no considerás que ha sido el pie para el retorno del modelo neoliberal? Mira, sí, algunos me lo han planteado. Hacete una pregunta, como tengo un tiempo. No, voy a decir lo que pienso. Bien. Era la política adecuada, desendeudarse. Y me hace acordar, salvando las distancias, a lo que dijo Lirita Carrió en el 2x1. Y lo que después tomó Clarín y tomaron los diarios oficialistas. Decían, el 2x1 salió porque el kirchnerismo no... que después era mentira porque sí lo habíamos hecho, no previó todos los escenarios donde después podía venir alguien con tan reaccionario, tan procesista como para perdonar las condenas de los genocidas. Entonces vos decís, ¿ese será mi error? Quiero decir, desendeudar el país era la política adecuada. ¿Qué teníamos que hacer? Endeudarlo para que ellos después no tuvieran forma de endeudarlo. Es muy difícil. Entonces, yo estoy de acuerdo. Hoy lo único que tiene Macri, y de lo que ha vivido hasta ahora, es de la pesada herencia. Porque ha hecho cualquier desastre sostenido con un montón de deuda externa. Entonces, hoy es cierto. Lo que pasa es que como Macri, si yo tengo que definir al señor Mauricio Macri qué es un heredero. Siempre ha vivido de herencias. No es la primera vez. Entonces,
Yo creo que en este caso uno puede achacarse, bueno, tendríamos que haber dejado algún dispositivo, pero fíjate, con lo de los fondos buitres, cuando hicieron votar la ley de pago de los fondos buitres, consiguieron las adhesiones que necesitaban en contra de nuestro bloque de diputados, pero consiguieron las adhesiones para lo que habíamos armado, que eran leyes que impedían el presupuesto, etcétera, cambiarlas. Es decir, que hay un punto donde es muy difícil prever todos los escenarios y es muy difícil no mejorar tanto, porque sobre la base de ese colchón después puede venir alguien y tener margen para castigar sin que se note. Yo creo que habría sido demasiado complejo armar un escenario malo para que después Macri no la tenga fácil. Fuera de que lo que tendríamos que haber hecho, y si me tengo que autocriticar, tendríamos que haber ganado las elecciones. Porque entonces no estaríamos en esta situación. Gaby Esteves, diputada nacional, también está aquí en el estudio, y hoy a las 4 de la tarde, por lo que he visto en las redes sociales, hoy explota de nuevo, como aquella vez que Axel Kicillof habló junto a Gabriel Esteves en ese lugar emblemático para todos los cordobeses, el parque, que fue impresionante. Hoy lo que veía era, desde mis hijos, gente en la facultad, gente en la calle, era impresionante cómo se está viviendo, digo, el calor, el termómetro social, después puede fallar, por supuesto, como dijo Tuzán, pero en general, ¿esperan mucha gente hoy, Gaby? Sí, esperamos mucha gente, y sobre todo lo que esperamos es que en Córdoba, que es una provincia tan compleja, donde la verdad que poco nos llega de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? En Córdoba, cuando se habla de cerco mediático, digo, en Córdoba no sé de qué tenemos que hablar. Directamente estamos adentro de una burbuja mediática. Nos llegan muy pocas cosas y de programas muy puntuales. Sí, es una muralla, es tremendo. Sí, y digo, también lo hago extensivo a otras provincias, ¿no? Porque creo que una de las cosas fue focalizar en Clarín, focalizar en TN y no darnos cuenta de lo que estaba pasando en muchas provincias, con La Gaceta, con La Capital, con muchos diarios y con mucho cerco mediático, que en el interior del país, el mal llamado interior del país, fue mucho más profundo a veces que en Capital Federal o Gran Buenos Aires, donde había medios. Sí, alguna otra opción hay. Exacto. Acá creo que está tu programa y no sé si hay algo más. No, seguramente que hay muchos compañeros que lo intentan, pero hay muy poco más. Por lo general son en medios pequeños que por ahí no llegan a toda la provincia. Bueno, lo importante de la clase pública que vamos a tener hoy en la Universidad Nacional, en el patio de sociales. La clase magistral de economía, exactamente, con Kicillof, y la gente va a ver, él lo dijo, no es que lo estoy diciendo yo, está bien, hoy sobre Kicillof, digamos, de aquel incidente del Buquebú a Mick Jagger hay una diferencia, todos la conocemos, y evidentemente que hoy es uno de los dirigentes que más convoca en la República Argentina. Pero no deja de hablar de economía. No, y aparte no solamente es eso, digo, la humildad que tiene de venir el compañero y apoyar una campaña de los compañeros en la universidad de Juntos por Sociales, de dar una clase pública, de seguir apoyando a la educación pública, seguir poniéndose en su posición de docente también, de hacerlo con tan... que tiene en Estados Unidos, yo también soy cualquiera es humilde. Sí. No hubiera venido a caballo, claro. Había que traerlos. Como el jet privado. Bueno, pero lo que digo es esto, ¿no? La importancia que tiene esta charla hoy puntualmente en la Universidad Nacional de Córdoba, primero bueno, lo voy a decir acá, estamos en Radio Universidad, pero le voy a decir lo mismo, con las autoridades que tiene hoy la Universidad Nacional de Córdoba, que tienen una mirada muy similar a la del Gobierno Nacional, donde se están generando semejantes recortes en la educación pública y sobre todo vinculada a la educación superior, donde... Muy lindo compartir el último programa con Kicillof. Es un momento muy grato, ¿no? Saber que a uno lo están despidiendo y que se va con ya me echó Lombardi de Nacional. Bueno, muy bien. ¿Cómo terminaste tu carrera? Con Kicillof. Está muy bueno. No, y aparte las movidas que ha habido este último tiempo, donde se impuso el voto directo, bueno, y donde se generó una resistencia muy importante por parte de los estudiantes y donde la FUC jugó un rol fundamental, ¿no? Digo, dentro de este contexto y en este marco, los compañeros de Sociales para la Victoria hoy organizan esta actividad donde ha venido el compañero Axel a darnos una clase magistral y a contarnos lo que está pasando, que muy poca información nos llega en Córdoba, y hacerlo de esta manera directamente con la gente. Digo, esto que engrandece a la dirigencia del Frente para la Victoria, porque
hacemos llegar el mensaje. Digo, yo no sé, no me sumo dentro de la dirigencia, pero sí dentro de la militancia del Frente para la Victoria. Digo, hacemos o intentamos que los mensajes lleguen directamente, cuerpo a cuerpo, cara a cara, y no sé cuántos políticos o cuántas fuerzas políticas lo hacen de esta manera. Digo, y esto es un rasgo fundamental de nuestra fuerza, y que nuestros exministros, que nuestra expresidenta entienda que el rol fundamental que tenemos es recuperar la militancia, y que quizás, como decía Axel, hemos cometido errores por parte de la militancia y eso nos ha llevado a perder las elecciones, y hacernos cargo de eso con nuestra fundamental autocrítica y salir a militarla todos, desde el primero hasta el último, desde Cristina hasta el último, que me considero yo. Digo, es importante y es trascendente, y esperamos que hoy seamos muchísimos y que demos una profunda discusión en la provincia de Córdoba, y que entendamos que las decisiones que se toman en términos de política económica marcan el futuro de todas y todos los argentinos, ¿no? Y no son cuestiones como nos quieren vender ahora, que son ininteligibles. Son muy importantes. Digo, es increíble la cantidad trascienden de las gente generaciones que está escuchando este programa hoy. No sé si habitualmente, sé que estamos muy bien en rating, pero la cantidad de gente que está hoy escuchando este programa, quizás porque lo vendimos en la previa y toda la historia, pero es impresionante y se los agradezco mucho. 410-50-33, 410-50-40 en Buenos Aires. 4382-9327, 011 si están fuera de Capital o Gran Buenos Aires. 11 radios argentinas, hoy con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Vamos a una promo, le hacemos la última y lo despedimos, porque a las 4 ya tiene que estar ahí en sociales. Vamos. El mensaje se hace viral. Somos. ¿Qué pretende usted de mí? Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Un producto para cada necesidad. Hogar, auto, moto, vida, praxis médica, accidentes personales. Estés donde estés, podés descargar tus certificados, consultar vencimientos y hasta solicitar Triunfo Asistencia ingresando triunfoseguros.com o descargando la aplicación por Google Play o App Store. Seguinos en las redes sociales. Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Triunfo Seguros, inscrito bajo número 402. Naranón brinda ayuda y esperanza a los familiares y amigos de adictos a las drogas. La recuperación es posible. Acércate a un grupo de Naranón. 011 4954 8356, 0800 999 3539, www.naranon.org.ar. Libre, gratuito y confidencial. Sale un grano en la nariz. 14:04 minutos, 410-50-33, 410-50-40, y también las redes sociales nos encuentran en la app. Es muy fácil, te bajás Universidad 580 y ahí lo tenés, y también estamos en vivo para M530. Y un saludo grande, me dicen que la gente de La Pampa está... ¿Qué pasa en La Pampa? Radio Carmen, La Pampa. Impresionante la cantidad de llamados que tenemos en La Pampa. Impresionante. Quedó pendiente un viaje a La Pampa. Quedó pendiente, tenés pendiente un viaje, va para allá, a Santa Rosa, ahí nomás lo tenemos de gira. Hay que ver con Luchi, Alonso, con todos los compañeros. Sí, con todos los compañeros, por supuesto. Pero muy solicitado. Le mando un saludo muy grande, se están escuchando pampeano. ¿En lo personal te estás llevando bien con este momento? O sea... Mira, alguno me decía, primero, bueno, eso del famoso síndrome de la alfombra roja, yo contaba ya, bueno, experiencias tremendas, ¿no? Estar a acompañar a Cristina viajes, ir a veces, en representación de ella, cosas tremendas, pero la verdad que yo en mi vida personal soy muy austero, y si vos me preguntás si prefiero comer en Puerto Madero o en el bolichito de la vuelta a mi casa, prefiero eso, y es sincero porque siempre fue así, y me peleo con muchos conocidos que tienen otro gusto, que lo pueden tener, yo tengo eso, pero además yo milito desde que entré al secundario, que son 13 años. La verdad que siempre fui oposición. ¿13 años que dejaste el secundario? Sí, no me estás mintiendo mal. Desde los 13 años. No, pensé que hacía 13 años. Digo, no, 84. ¿Qué carrera es este pibe? 84. Sabíamos que era meteórico. Tengo 45. Mira, y desde que milito, fui oposición. La verdad que nunca fui oficialismo. Lo extraño para mí fue ser oficialismo. Me tiene más acostumbrado. Incluso las delicias de ser oposición minoritaria. Yo en los 90, y bueno, se había que cortar una calle porque los sueldos docentes, o con toda la universidad porque iban a privatizar, o porque iban a arancelar, marchábamos, cortábamos las calles, y la verdad que mi vocación siempre fue esa, la militancia de ese tipo.
Lo raro y extraordinario fue esto. Claro. Y bueno, no te puedo decir, pero también me resultaba raro, no incómodo, digamos, lo hice, pero yo no tengo una predisposición, no sé cómo llamarlo, pero no es que me gusta ocupar el papel y que la relación de la gente conmigo sea por el papel que ocupo y no por lo que yo hago, digo, pienso, significo y siento. Entonces eso me resultaba muy incómodo, que te trataran, incluso tipos que sabías que te odiaban, que no les gustaba, que no te querían, que no te deseaban la mejor de las vidas, te trataban como un gran señor porque eras el ministro de Economía. Me parecía patético, rastrero y patético, y la verdad que había que convivir porque no le podía decir, mira flaco, esto que estás haciendo no es así. Entonces me parece que en ese sentido yo creo que la etapa actual es volver a lo que siempre fue mi militancia. Por supuesto que ahora estamos trabajando para volver a ser gobierno, pero yo tampoco aspiro a un lugar en particular. Uno la ve a Cristina hoy, ahí la acompaña a una universidad en el conurbano y no es ni presidenta, ni además está sometida a todo esto, y ella dice siempre, soy una militante, y la verdad que vos la ves vivirlo así. Entonces, bueno. Sí, creo que la gente cree eso también, ¿no? Porque yo aspiro a eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es que la gente te lo crea. Yo creo que la gente le cree. Esos que no quieren tocar y acariciar o abrazar a los compañeros, porque tiene, lo vemos hoy en el gobierno, ¿no? Dije hoy y me gustó. Gente que nunca se subió a un colectivo. Y cuando se tuvo que subir era un montaje cinematográfico. Me parece que eso se le nota. Uno viene de otro lado, no quiero decir que alguien que porque tengo una cuna de oro, digamos, no pueda después, pero me parece que en el gobierno estamos con los que siguen en la cuna de oro, y me parece que eso no es así. No pueden disimular el desprecio. Y hay un elemento, no quiero decir a todo, no quiero ser prejuicioso, pero hay un elemento, uno viene del otro lado, y la verdad que lo extraño, extraordinario, estrafalario era ocupar esas situaciones. Che, un placer realmente que estés en el programa. Muchas gracias por la nota, espero que te hayas sentido bien. El mate no sé cómo estaba. Gracias Gaby, gracias a todos los compañeros. Hay un montón de compañeros acá sacando fotos, acompañándolo a Axel. Se están yendo a la Facultad de Ciencias Sociales. 4 de la tarde va a estar el exministro y actual diputado nacional y militante ahí dando esa clase magistral de economía, y espero que realmente sea como la vez anterior, que fue realmente increíble, y ojalá Córdoba tenga estas voces. Mira, si vienen 2 o 3 con un mate andamos bien. Yo la verdad que siempre se lo dije a Gaby la vez pasada, esto es distinto, no es una plaza, es una clase pública. Porque para el fondo no sé si conocés, hay campo, o sea, quédate tranquilo. No conozco, pero te van a poner en un aula. Si es en un aula, la verdad que la vocación es esa, y a veces viene mucha gente, bienvenida, la verdad que chocho, feliz y agradecido, pero se pierde la posibilidad de dialogar. ¿Se acuerdan la vez pasada? No podíamos pedir preguntas, ¿no? Era mucha, no sé cuánto dijeron, yo leí el diario el otro día, decían 20.000 personas. Bueno, no vamos a ponernos a hacer preguntas, pasar papelitos, ¿viste? Pero si hoy son 20.000, hagan una sola pregunta cada uno, no dos, digamos, porque no puede contestar, claro, 40.000 no va a poder tengo contestar. pasaje de vuelta. Claro, tiene pasaje de vuelta. Hay algunas obligaciones, mañana 25 de mayo vamos a estar. Es muy importante, distrito, es muy importante. Bueno, las cosas que... O sea que yo creo, y esto sí, acá termino porque te tengo que dejar ir porque no llegan, pero creo que es muy importante lo que estás haciendo en el mal llamado interior de la Argentina. El kirchnerismo tuvo muchas alianzas y acuerdos en pos de una lista de diputados que después podemos discutir si sin esos diputados se podían sacar las leyes que se sacaron, que por supuesto compartimos lo que estamos en el campo nacional y popular. Pero muchas veces hicieron acuerdos y muchos compañeros que militan y que por vos, por Cristina, por muchos entraron en este proyecto, ven que tienen que apoyar a veces gobernadores o dirigentes de sus lugares que no han estado en la historia acorde a eso. Yo estoy de acuerdo, y esta es otra época, antes desde el gobierno nacional podían pasar estas cosas, pero ahora desde la oposición estamos con esas panquequeadas, con esos cambios, Entonces yo creo que esta vez también nosotros hemos aprendido. Nosotros decíamos, y nos criticaron mucho cuando decíamos el candidato es el proyecto. Bueno, yo vengo de 2017 a reafirmar el candidato es el proyecto. Y sobre todo no podemos tener candidatos que no sean del proyecto. O sea que, y con esto del proyecto yo lo que... Te acabas de meter un quilombo importante. Sí, pero no estoy diciendo... De la unidad del no entiendo... No, yo creo que cuando me refiero al proyecto me parece que... Quiero ser claro, pero me lo van a leer, pero lo que yo estoy diciendo es esto de un movimiento nacional, popular, democrático, en la línea
de Perón y Evita, todos estamos de acuerdo, de Néstor y Cristina, porque alguien que no crea que lo que pasó, no que esté totalmente de acuerdo, que no critique algo, que no critique 100 cosas, pero alguien que no crea que estos 12 años se inscriben dentro de la historia de esa tradición, de la tradición nacional, popular, democrática, que Argentina tuvo fuertes avances, que crecimos, incluimos, industrializamos, que no nos peleamos con los sectores, con la gente porque éramos crispados, enojados, sino porque hay conflictos que teníamos que dirimir para el lado de los que no tienen voz y no tienen plata para los medios ni para el lobby. Bueno, los que no crean eso, y después cuando lo vemos en el Parlamento empiezan a teclear. Entonces yo digo, si no nos ponemos de acuerdo, que venimos a industrializar, venimos a incluir, venimos a defender la soberanía, la integración latinoamericana, si no nos ponemos de acuerdo en unos puntos básicos, va a ser malo para todos. En ese sentido yo creo que tenemos que ser un amplio frente, amplísimo frente, porque hay muchos que piensan así. Capaz a veces le flaquea la convicción, capaz y a veces el endeudamiento, capaz hacen esas pero cosas, sacan una pelota de fútbol para... pero perdón, ahora no nos podemos permitir tanto juego porque el neoliberalismo está implantado. Yo creo que al principio del gobierno de Macri hasta algunos se comieron la de que Macri era un kirchnerismo más prolijo. Es el neoliberalismo, está ahí, gobierna en la Argentina, es nuestra responsabilidad representar a los sectores populares, a los jubilados, a las clases medias, a los empresarios nacionales que no tienen representación en este gobierno, a los pequeños comerciantes, a las cooperativas, a los pequeños productores agropecuarios, a las economías regionales. ¿Qué le va a representar si no hay lugar ahora para eso? Entonces tenemos que llegar a un gran acuerdo. Ahora vendemos limones y se soluciona todo.